Parece que ya está. Pues muy buenos días otra vez. Vamos a continuar con las sesiones estas de clase en línea. Vamos a trabajar el tema de factorización y productos notables. ¿Cómo les da lata este tema? Pero es fundamental aprender a factorizar, aprender productos notables. ¿De acuerdo? Vamos a ver. La factorización como tal es una descomposición en factores. Descomposición en factores. Nosotros sabemos que un factor es una cantidad que multiplica a otra. Por ejemplo, si yo quisiera descomponer el número 20, tendría varias opciones. El número 20 puede tener como factores 5 y 4, porque al multiplicarlos me da 20. Podría tener como otros factores 10 y 2, porque 10 por 2 son 20. Podría tener incluso el clásico 20 por 1. Son dos factores que multiplicados me da 20. ¿Vale? Incluso podría tener no solamente dos factores, sino más factores. Por ejemplo, podría tener 5 por 2 por 2. Es una multiplicación de tres factores, aunque se repitan, pero el resultado me da 20. Y si pudiera construir algo más, lo haría, ¿de acuerdo? Pero ese es un ejemplo de descomposición de factores de un número. Pero la cosa se complica cuando empezamos a meter álgebra, cuando empezamos a meter binomios, trinomios, polinomios y que tenemos que factorizarlos. Para factorizar expresiones algebraicas hay diferentes casos de factorización y la clave es identificar qué expresión nos están poniendo enfrente para entonces nosotros aplicar la factorización correcta. La factorización se utiliza en muchos ejercicios de simplificación de fracciones algebraicas, en límites, en derivadas quizá, en algunas otras expresiones donde se busca reducir las expresiones. Se factoriza y se eliminan términos arriba y abajo y así. Entonces la factorización forma parte de otro proceso probablemente más grande. Entonces, vamos a comenzar con los casos de factorización hasta donde Dios nos lo permita y el tiempo de esta plática, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un tema de factorización para otro video más. Al ratito se los compartiré, ¿vale? Dice Diego, cuando se factoriza, lo que recuerdo es que hay que buscar un número multiplicado, nos da el valor que está en la expresión algebraica y sumado sobre restado nos da el número del medio. Ok, eso que me estás comentando se aplica en un caso de factorización. Espero que nos alcance el tiempo para verlo. Primer caso de factorización, el clásico y el más fácil. Factor común. Factor común. Este caso de factorización se aplica a cualquier expresión algebraica, llámese binomio, trinomio o polinomio. La única característica que yo necesito observar para poder aplicar la factorización común es que todos los términos tengan o letras en común o un número en común o en el caso de los números, un común divisor, ¿de acuerdo? Vamos a poner tres ejemplos. Primer ejemplo para factor común. Tengo 3a menos 5a cuadrada. Es un binomio, son dos términos. Yo veo que la única letra que me aparece en todos, porque eso es lo clave aquí, en todos los términos, es la letra A. Cuando esa letra tiene diferentes exponentes, se toma el exponente más pequeño como factor común. Entonces, en este caso, para factorizar, primero se coloca el factor común. Ajá.
En este caso es la letra A con exponente más pequeño, que en este caso es a la primera potencia, ¿vale? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Después de yo escribir el factor común, abro un paréntesis y ahora lo que hago es dividir cada término entre el factor común. Si yo divido 3a entre a, que es mi factor común, a con a se eliminan y me queda solamente el 3. Hay que tomar en cuenta los signos también, menos entre menos es más. Entonces me quedaría el 3. Luego tomo el siguiente término, que es menos 5a cuadrada, y lo divido entre el factor común, que es a. Menos entre más da menos. 5 entre 1, pues es 5. Y a cuadrada entre a es a. Lo pueden ver de esta forma. Cuando se dividen potencias de la misma base, que en este caso la base es a, los exponentes se restan. 2 menos 1 me da 1. Ajá, lo pueden ver de esa manera. Ahora, si lo quieren ver de esta otra forma, a cuadrada es lo mismo que a por a. Entonces eliminaría esta a con esta y me quedaría menos 5a. De cualquiera de las dos formas, tenemos el resultado correcto. Ya no hay más términos para dividirlos, entonces cierro mi paréntesis y esta es la factorización mediante factor común. ¿De acuerdo? Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos ahora lo siguiente. Tenemos 4x cúbica menos 4y cuadrada más 4z. Son tres términos, ¿de acuerdo? Aquí, respecto a las letras, no hay ninguna que se repita, pero respecto a los números sí. El número que se repite es el 4, por lo tanto el 4 es mi factor común, ¿de acuerdo? Entonces escribo el 4, abro mi paréntesis y divido cada término entre el factor común. 4x cúbica entre 4, 4 entre 4 me da 1, más entre más da más, y solamente me queda x cúbica, ¿sale? Luego, menos 4y cuadrada entre 4. Menos entre más da menos. Y cuadrada me queda dentro de mi expresión, ¿de acuerdo? Y finalmente, 4z entre 4, más entre más es más. 4z entre 4 me quedaría simplemente z. Y cierro mi paréntesis. Entonces, aquí tengo un factor por otro factor, un factor por otro factor. Ya estoy factorizando. ¿De acuerdo? Así es. Eso del restar exponentes a la hora de dividir tiene que ver con la ley de la división, pero más que nada con las leyes de los exponentes, ¿vale? Ahí está. Entonces, este es otro ejemplo de factor común. Otro ejemplo más es el siguiente. Imaginemos que tenemos 10x cuadrada menos 5xy más 20x cúbica w. Es un trinomio. Aquí, la letra que se repite es la x. Se toma la de menor exponente, que sería esta x. Pero, aunque aparentemente el 10, el 5 y el 20 no son números iguales, estos tres números comparten un divisor común, ¿de acuerdo? Y ese divisor común también va a formar parte de mi factor común. ¿Qué hago? Tomo el 10, tomo el 5
tomo el 20, todos positivos, y descompongo en factores primos. Tengo que buscar un común divisor. No puedo poner el 2 porque solamente el 20 tiene mitad y el 10 tiene mitad. Tengo que buscar un número que divida a los tres números. Quizá esta tabla sea innecesaria, ustedes lo pueden hacer mentalmente, pero yo se los pongo aquí. Tienen quinta los tres, ¿de acuerdo? Entonces, 20 entre 5 da 4, 5 entre 5 da 1, 10 entre 5 da 2. Ya no hay otro número que divida a estos tres de manera exacta. Por lo tanto, mi común divisor es el 5. Entonces, ¿cómo construyo mi factor común? Con el común divisor, que es 5, y con la letra, que también está presente en todos los términos, con el exponente más pequeño. Por lo tanto, el factor común es 5x, ¿vale? Ahora, vamos a terminar de factorizar. Ahora sí, dividimos cada término entre el factor común. Abro el paréntesis para poner los otros términos. Lo voy a poner con otro color. Ahí está. Bien. 10x cuadrada entre 5x. Ajá. 10 entre 5 me da 2. X cuadrada entre x me da x. Y obviamente es positivo. Luego, este término entre mi factor común. Menos entre más da menos. 5 entre 5 me da 1. XY entre X se eliminan las X y me queda Y. Y finalmente, este término entre mi común, más entre más, da más. Ajá. 20 entre 5 me da 4. X cúbica W entre X me quedaría X cuadrada W. Y cierro mi paréntesis. ¿Vale? Aquí ya no se alcanza a ver, ¿verdad? En la pantalla. Ok. Bueno, vamos a mover esto tantito aquí. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, así queda la factorización. 5x por esos tres términos que se encuentran en la parte de adentro, ¿ok? Del paréntesis. Así es como se trabaja con el factor común. Esa es la factorización clásica y más sencilla, ¿vale? Vamos a continuar con otro caso de factorización. Mientras borro, les platico. Hay expresiones. En el ejercicio es más 20x cúbica W. Así es. Ah, ok. Es que parece. Vale. Entonces, les platico. Hay expresiones que se pueden factorizar de dos formas diferentes. Y si ustedes logran factorizar una expresión de dos formas diferentes, están bien. Realmente van a utilizar el caso de factorización. En ese tipo de situaciones, utilizan el caso de factorización que les sirva para resolver algún ejercicio en particular. A lo mejor la factorización de una forma no le sirve, pero la factorización de la otra forma sí le sirve porque pueden eliminar factores. Entonces Pero aplican. llegarían al mismo resultado, ¿no? Llegarían al mismo, bueno, sí, obviamente si tú multiplicas los factores, vas a llegar al mismo resultado. Vas a llegar al mismo resultado. A ver, les voy a poner un ejemplo, a ver si me viene a la mente un ejemplo práctico en el que pudieran aplicar esto que les estoy diciendo. A ver, veamos. ¿Dónde lo podrían aplicar? ¿Dónde lo podrían aplicar? A ver, vamos a ver si lo pudieran aplicar. Tenemos, por ejemplo, esto. A ver si cuadra, ¿vale? 25, a cuadrada, suponiendo que tenemos esta expresión, 25a cuadrada menos 100 a cuarta, ¿ok? Esto que tengo aquí se conoce como una diferencia de cuadrados. Aquí yo puedo factorizar de otra forma
que es otro caso, que son diferencia de cuadrados, que es justamente lo que les voy a explicar a continuación. ¿Cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Y ya voy a entrar un poquito a ese tema también. A ver, vamos a anotarle por aquí. Diferencia de cuadrados. ¿Cómo sé que yo puedo factorizar utilizando una diferencia de cuadrados? Recuerden, diferencia es resta. Vamos empezando por ahí. Diferencia y resta son lo mismo. Es una diferencia. Esa diferencia tiene dos términos, ¿ok? Entonces, es una diferencia, son dos términos y cada uno de estos términos, para que yo la pueda factorizar por diferencia de cuadrados, le debo de poder sacar raíz cuadrada exacta a los dos términos o al menos a uno de los dos para que tenga posibilidad, ¿ok? Esas son las condiciones para poder factorizar una diferencia de cuadrados. Oiga, profe, ¿cómo se factoriza? Una diferencia de cuadrados siempre se factoriza en dos factores, ¿ok? Siempre se factoriza en dos factores. Ahí está, dos factores. Ahora, se le saca raíz cuadrada al primer término. Raíz cuadrada de 25a cuadrada. Raíz cuadrada de 25 es 5. Raíz cuadrada de a cuadrada, se elimina la raíz con el cuadrado y me queda a. Por lo tanto, esta raíz de este primer término me da 5a. Y lo escribo, ese 5a, en los dos factores. ¿Ok? Ahora, le saco raíz cuadrada al segundo término, sin tomar en cuenta el negativo. ¿Vale? Entonces, raíz de 100 a cuarta. Raíz de 100 es 10. Raíz de a cuarta, aquí los exponentes, bueno, en este caso, el exponente de adentro se divide entre el índice de la raíz. Como es raíz cuadrada, el índice es 2. Entonces, a cuarta entre 2, así, me quedaría a cuadrada. Por lo tanto, sería 10a cuadrada. ¿De acuerdo? Me quedaría así. La raíz de 100 a cuarta. Este 10a cuadrada también se escribe en los dos factores. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya nada más, lo único que me falta son los signos de aquí, del medio. Uno es positivo y uno es negativo. Siempre. Cuando hacemos factorización por diferencia de cuadrados. Así es como se hace una diferencia, como se factoriza una diferencia de cuadrados. ¿De acuerdo? Ahora, este ejemplo salió a colación de lo que les explicaba hace rato, que una expresión se puede factorizar de dos maneras distintas, o más incluso. Esta, ahorita la acabo de factorizar utilizando diferencia de cuadrados y me queda así la factorización. Pero si son observadores, este binomio también lo puedo factorizar mediante factor común. ¿Por qué? Porque la letra A aparece en los dos términos. Y el 25 y el 100 tienen común divisor. ¿De acuerdo? Entonces, dense cuenta. Yo factoricé ahorita por diferencia de cuadrados. ¿Qué pasa si lo hiciera por factor común? Esta misma expresión. Lo voy a poner aquí. Fíjense. Si lo hiciera por factor común, tendré que buscar un común divisor entre 25 y 100. Ajá. Un común divisor entre 25 y 100. ¿Ok? Tienen quinta los dos. Aquí me daría 5. 100 entre 5 son 20.
Otra vez tienen quinta los dos. 1 y 4. Hasta ahí. Entonces, 5 por 5 son 25. 25 sería el factor común de los números. De las letras, pues es la letra A. Se toma la de menor exponente, que sería A cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, el factor común sería 25 A cuadrada. Abro mi paréntesis y entonces divido 25 A cuadrada entre 25 A cuadrada me da 1. Luego, este término entre mi común menos entre más da menos. 100 entre 25 me da 4. A cuarta entre A cuadrada me queda A cuadrada. Dense cuenta que esta es mi factorización por factor común de esta expresión. Y esta es mi factorización utilizando diferencia de cuadrados. Las dos factorizaciones son correctas, porque si yo multiplico este factor por este factor, me da este binomio. Si yo multiplico este factor por este, también me da el binomio. Ajá. Entonces, en el factor común, recuerden que siempre se pone la letra con el exponente más pequeño que aparezca en mi expresión. Quizá pudieran a lo mejor tomar simplemente la A, pero eso ya depende de la expresión que vayan a resolver en ese momento, ¿vale? Porque a lo mejor, si quieren eliminar términos, quizá esto lo factoricen con término común A para poder eliminar probablemente una letra A en la parte de abajo si esto fuera una división, ¿ok? Pero técnicamente así tiene que trabajar, de manera genérica. Ajá. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque imaginemos que esta expresión, ya me estoy enganchando un poquito con esta situación, imaginemos que tenemos 25A cuadrada menos 100A cuarta. ¿Vale? Voy a borrar tantito esto. Ok. Imaginemos que tenemos en el examen. Ajá. No les piden factorizar, porque si les piden factorizar, ya está. O es así o es así. Pero suponiendo que les pidieran simplificar una expresión y tuvieran en el numerador 25A cuadrada menos 100A cuarta y abajo tuvieran 1 menos 4A cuadrada, para yo poder simplificar esto, este binomio a mí me conviene factorizarlo utilizando factor común. Ajá. Porque dense cuenta que si lo factorizo por factor común, voy a borrar esto que tengo aquí, nada más dejo la factorización. Si yo factorizo esto por factor común, pues ya vimos que me queda 25A cuadrada por 1 menos 4A cuadrada. Abajo, ¿qué tengo? 1 menos 4A cuadrada. Este factor de arriba, como es el mismo que el de abajo, yo lo puedo eliminar y entonces simplemente me quedaría 25A cuadrada. Y ese sería mi resultado. ¿De acuerdo? Si este fuera mi ejercicio. Y si mi ejercicio me pidiera simplificar la expresión. Pero, si mi ejercicio fuera de esta manera, que arriba tuviera 25A cuadrada menos 100A cuarta y abajo tuviera 5A menos 10A cuadrada y tuviera que factorizar o simplificar esto, a mí me conviene factorizar este binomio utilizando diferencia de cuadrados, porque entonces tendría 5A más 10A cuadrada por 5A menos 10A cuadrada,
Y entonces podría eliminar el 5a menos 10a cuadrada que tengo abajo con el de arriba. Y entonces aquí me quedaría 5a más 10a cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, así se resolvería. Entonces, en un examen de admisión, generalmente les ponen expresiones que se puedan factorizar solamente de una manera. Yo aquí les puse un ejemplo raro mío de una expresión que se pueda factorizar de dos maneras diferentes. Pero normalmente en el examen de admisión la expresión se puede factorizar de una sola manera, ¿vale? Y como diría su compañero, este binomio, pues a lo mejor, si yo tengo, por ejemplo, esta expresión, vamos a poner esta, ya nada más para finalizar porque el tiempo se nos acaba, tendré que hacer un video extra de factorización para que sigamos trabajando en esto. Imagínense, tienen 25 a cuadrada menos 100 a cuarta. Y abajo tienen a x cuadrada. ¿Ok? A lo mejor no les conviene ni factorizarlo así, ni factorizarlo así. A lo mejor simplemente les conviene sacar como factor común una sola letra A. Que les permite eliminar la A de aquí abajo. Entonces, también es válido. Cuando ya trabajan ahora sí que con problemas reales, hacer ese tipo de cosas es válido. Si yo saco como factor común simplemente la A, adentro me quedaría de la factorización por factor común 25A menos 100 a cúbica. ¿De acuerdo? Aquí yo hice una factorización por factor común, digamos que especial. Digamos que especial. ¿Por qué especial? Porque no es ni la factorización por factor común correcta, como debe de ser, ni por diferencia de cuadrados. Simplemente saqué una A para que entonces la pueda eliminar con esta otra. Y me quedaría al final 25A menos 100A cúbica entre X cuadrada. En ese sentido no podría yo hacer nada más. ¿Vale? Pero ya esto se aplica ya cuando son procesos más largos, donde la factorización solamente sea parte del proceso. Pero ahorita estamos viendo la factorización de manera pura, como ejercicio único, como proceso único. Entonces, tenemos que factorizar de la manera correcta, tomando las letras que aparezcan en todos los términos con el exponente más chico que esté en esos términos. En este caso sería a cuadrada. ¿Sale? Ahí está. Entonces, nada más les hago ese comentario para que a futuro, cuando trabajen con ecuaciones diferenciales y cosas que no saben lo que les espera, pobres criaturas, pues la factorización se va a volver una arma fundamental para que sobrevivan en este mundo de desilusión y desesperanza. Entonces, bueno, así queda la situación, ¿vale? Entonces, voy a retomar otro ejemplo con diferencia de cuadrados para cerrar este tema. Tenemos 64 x cuadrada y cuadrada menos 9 menos 9. Ajá. Son dos términos, es una diferencia. Ambos les puedo sacar raíz cuadrada exacta. Entonces, factorizo mediante diferencia de cuadrados. Raíz de 64x cuadrada y cuadrada
Raíz de 64, 8. Raíz cuadrada de x cuadrada, x. Se elimina el cuadrado con la raíz. Y y. ¿Vale? 8xy es, ya saben que son dos factores. 8xy va en los dos factores. La raíz de 9, sabemos que es 3, que también los dos factores. Uno más, uno menos. Así de sencillo se factoriza una diferencia de cuadrados. ¿Vale? Seguimos con otro ejemplo. Pongan atención especial en este ejemplo. X, a ver, voy a borrar aquí, esto de aquí. A ver. X cuarta menos A. ¿Es una diferencia? Lo es. Y como les comenté hace rato, es necesario que ambos tengan raíz cuadrada exacta. O al menos uno de los dos términos tenga raíz cuadrada exacta. A lo mejor en la prepa quizá no vieron ejercicios así. Pero cuando empiezan a límites a nivel... Cuando empiezan a límites a nivel universitario, ahí es donde empieza lo chido. Fíjense bien. Yo veo que es una diferencia. Uno de los dos términos tiene raíz cuadrada exacta. ¿Cuál es? X cuarta. Bueno, aquí ya sabes que va a haber dos factores. Ahora, raíz cuadrada. A ver, raíz cuadrada de X cuarta. Ya sabemos que es X elevado a la 4 medios. El índice pasa como denominador. Eso me daría X cuadrada. ¿Sale? Ahí está. Entonces, raíz cuadrada de X cuarta es X cuadrada. Y eso va en cada uno de los sobres. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con esta A? Como no tiene una raíz cuadrada exacta, simplemente se expresa raíz de A. Ajá, aunque ya no tenga un resultado como tal, se expresa como raíz de A. Porque parte del procedimiento para factorizar diferencia de cuadrados es que le saques raíz al primer término y también raíz al segundo término. En este caso, la raíz de A simplemente se expresa así, como raíz de A, aunque parezca chiste. Entonces, raíz de A y raíz de A. Uno es más y otro es menos. Y así es como se factoriza esta expresión. No es muy común, pero cuando entren a la universidad se van a dar cuenta que es una posibilidad. Incluso en guías del Politécnico y de la UNAM hay factorizaciones así. En el examen difícilmente. Nos vemos en otra sesión. ¿De acuerdo? Ahí está. Podría ser A a la 1 medio también, pero hay que expresar en radical. ¿Sale? Nos vemos en la siguiente sesión, muchachos.